¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hemos estado inmersos en todo este tema del PAN, por cierto, a las 8:30. A las 9:30 los invito a ver una excelente entrevista con la periodista Berenice Rodríguez sobre el Partido Acción Nacional, renovarse o morir. ¿Qué fue lo que eligió el PAN con Jorge Romero? Me parece que la respuesta puede ser un poco obvia, pero la profundidad de Berenice nos ayuda a entender pues, qué está pasando en el Partido Acción Nacional y hacia dónde va precisamente este grupo político. Yo quiero dedicar esta primera cápsula a otro tema que está vinculado también con la política, porque bueno, todo es política, pero que está del lado de la violencia. A ver, lo que pasó en Querétaro no es cualquier cosa, por supuesto. Quiero comenzar dejando muy en claro que no se trata de minimizar la violencia, no se trata de justificar la violencia, no se trata de desacreditar por un beneficio o simpatía política la violencia. La violencia está ahí y está sometiendo a millones de mexicanos y de mexicanas, quienes quedan en medio precisamente de las balas, en medio de las presiones, de las extorsiones y por lo tanto, por supuesto que debe de haber una exigencia a las autoridades correspondientes, sean federales o estatales de cualquier partido, que asuman esa responsabilidad de combatirla, que busquen la manera de regresarle la paz, la calma a tantos mexicanos y mexicanas que desde hace un buen tiempo la perdieron. Eso es algo que está fuera completamente del debate. Pero también es muy importante entender la pedagogía de la violencia, los orígenes de la violencia y los intereses que se mueven detrás de la violencia. Así como hay violencia que se produce porque un malandro decide extorsionar a alguien, decide ajusticiar a alguien por decisión propia, decide afectar a alguien porque le gustó la pareja de una persona, que no es menor ninguna de estas situaciones, hay otro tipo de violencia que está más emparejada con el interés político de generar un ruido mediático, de justificar medidas y acciones partidistas y de provocar incluso intervencionismos. ¿Por qué? Porque no es nada nuevo. A mí de repente, les soy honesto, amigo y amiga de la comunidad, me llama la atención que haya gente que se sorprenda. Basta con leer un poco la historia para ver cómo el mercado de las drogas ha sido utilizado precisamente con ese afán, con esa finalidad de control político, de control social, ¿no? Y de imponer la agenda hegemónica. No es una cuestión ni siquiera de conspiracionitis, es una cuestión de ver lo que ha pasado y cómo se ha utilizado precisamente esto. Porque además tenemos que ser muy claros en este punto. Aunque no sea compatible con el derecho a la vida, la violencia es para algunos una fuente de negocio insustituible, hasta el punto de que la patrocinan, la ejercen hasta con exacerbación, produce réditos cuantiosos, garantiza enriquecimiento sin importar su naturaleza ilícita. La historia precisamente de la humanidad está surtida de esa infamia con una continuidad intencional y padrinazgos amarrados al poder, amparados por la agresividad, la incontinencia de la barbarie en su más devastador extremismo, y es la pasión enceguecida, la crueldad impávida, el oscurantismo inspirado por cálculos realmente mezquinos de finalidad criminal. Las guerras, las cruzadas, los escalamientos de todo orden, las emboscadas, el secuestro, la extorsión, el homicidio, las demás acciones de sojuzgamiento son, entre otras, formas propias de la violencia, con las cuales se buscan sometimientos, rendiciones, despojos, posesiones sobre bienes ajenos, el triunfo de las Fuerzas Armadas sobre sus contrarios indefensos o sin suficiente capacidad precisamente para hacerle frente a sus victimarios. Esas operaciones de violencia no son producto del azar, tienen motivaciones de distinto orden y en todos, absolutamente todos los casos, se busca un resultado equivalente a un lucro material con alcance de poder efectivo. Lo que estamos viendo en Querétaro y que tendríamos que investigarlo desde mi punto de vista de esa forma, es la intención más que clara de exacerbar ya un clima de por sí complicado, difícil de violencia. Los diferentes hechos que se fueron presentando en Guanajuato, en Tabasco, en Sinaloa, en el Estado de México y demás, tienen un estilo muy particular y tienen un componente político en cada una de sus acciones, en cada una de sus reacciones. Por ejemplo, el presidente municipal de Querétaro de inmediato le echó la responsabilidad, ajá,
a la federación de este hecho. De inmediato, el señor Santiago Taboada, integrante del equipo de Jorge Romero, habló de la responsabilidad de las autoridades, como si la autoridad estatal no existiera, como si la autoridad municipal no existiera. De inmediato hablaron de foráneos, es decir, politizaron el tema. Y yo estoy de acuerdo, la violencia es política, tendría que corregir, partidizaron el tema, todo en el marco de este pronunciamiento cada día más claro, sin titubeos, sin ambajes, por parte del Partido Acción Nacional y de sus principales patrocinadores, que no son otros más que Salinas Pliego y Claudia X González, quienes están a favor de una intervención estadounidense que ellos llaman colaboración. Yo, como se los decía un día en la mañana, ¿cuándo Estados Unidos se ha caracterizado por colaborar en qué? Estados Unidos no colabora. Estados Unidos entra a los países, despoja a los países de sus recursos naturales, impone su agenda política, si es necesario, destituye gobiernos que no le son afines y listo. Pero jamás busca, y todo con el pretexto del narcotráfico, pero jamás acaba con el narcotráfico, jamás termina con la violencia el narcotráfico. En alguna ocasión platicaba hace ya tiempo con el doctor Carlos Pérez Ricard sobre un libro que escribió sobre la CIA, muy bueno, por cierto. Y en eso, y había una coincidencia con lo que en algunas también, ocasión también decía Osvaldo Zavala, autor de Los cárteles no existen, y en un tercer punto incluso con Jesús Esquivel, hace ya tiempo también cuando hablábamos de los narcos gringos, y ellos tres eran tajantes en algo. A los Estados Unidos no les importa la violencia en México. No le interesa a Estados Unidos disminuir la violencia en México. ¿Por qué? Porque juega parte de su estrategia política. Y así opera Estados Unidos, generando violencia. Y así opera la derecha que va de la mano con los intereses de Estados Unidos. Insisto, esto no quiere decir un cheque en blanco para que Omar García Harfuch se cruce de brazos. No, por supuesto que no. Pero sí es entender en muchos sentidos por qué se está presentando esta situación y qué tipo de salidas se pueden encontrar a la misma, que no pasan solamente por detenciones mediáticas o por tratar de controlar a los malos por parte de los buenos, cuando siempre hay detrás otro tipo de intereses económicos, políticos y militares que estarán constantemente generando esos actos de violencia. Por eso es que le digo que el caso de Querétaro no es menor. Y si esto lo ligamos con el caso de Sinaloa, el caso de Sinaloa, producto de la detención de Ismael El Mayo Zambada, más vale comentar con ustedes una entrevista que dio Ismael Zambada a Diego Osorno, ¿no? Diego Osorno, que por cierto tiene un libro muy bueno que es sobre el cártel de Sinaloa que se titula El cártel de Sinaloa, el uso político del narcotráfico. Échele un ojo, ya tiene tiempo el libro. eh, yo la edición que compré se la comió una parte de mi perro, Santino, que en paz descanse mi adoración. Pero ese libro es muy recomendable, muy, pero muy recomendable. Yo cuando lo leí quedé impactado por dos, tres puntos que me ayudan a comprender y a ir entendiendo cada día más cómo se mueve la macrocriminalidad. Hubo tres historias particularmente que plantea Diego Sorno en este texto, que le digo el cártel de Sinaloa, el uso político del narco. Uno de ellos, cuando te cuenta que platicó, ¿no?, con una autoridad de Nuevo León y le preguntaba por qué no se acaba el narco, y la autoridad de Nuevo León le dijo de manera, un empresario, le dijo de manera clara, pues porque nunca detenemos al dueño, porque el dueño sigue operando. O sea, todo lo que detienes es al director general. Y una empresa no se acaba porque se vaya el director general. Pones a otro y se acabó. Sigues igual, mejor, peor, lo sigues. Pero el dueño sigue ahí, porque el dueño es intocable completamente, porque el dueño es el mismo que se combate a sí mismo. Y dos, cuando describe, para entender la estigmatización y criminalización de la pobreza, cuando Diego describe cómo dos niños se dedicaron a sembrar, ¿no?, marihuana, si no mal recuerdo, y es descubierta esa mata por un general del ejército que están llevando a cabo operativos. Y el general estaba a punto de, o el capitán era capitán, estaba a punto de cortarla y salen los niños corriendo y dicen que no lo haga, porque con esa matita van a venderla y van a poder tener una cena de Navidad. Entonces, te empiezas a dar cuenta cómo son los diferentes matices del narcotráfico. Hay otro libro de verdad muy bueno, muy bueno. Ahorita déjeme
acordarme, que se llama, si no mal recuerdo, Narconomics, que es excelente, excelente de verdad. ¿Por qué? Porque ayuda a que comprendamos em, cómo se administra un cártel de la droga, ¿no? Desde la creación del valor de marca hasta poner un punto, poner a punto el servicio al cliente, las personas encargadas de administrar los cárteles, en fin, y que resulta que están muy lejos de ser el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, el Esparragosa, Amado Carrillo o los Beltrán Leiva o los Arellano Félix. Este libro es de Tom Wainwright, que era reportero de Economics, por cierto, imagínense, da una descripción puntual de cómo opera un cártel de la droga, cómo es un error decirles cárteles incluso, son empresas criminales, son empresas criminales. Y hay otros textos, muy buenos también. Déjenme ahorita me acuerdo, si no mañana se los comparto, en donde te describen tres historias, ajá, del mundo del narco, del mercado de la droga. La del campesino que la siembra en Guerrero, cómo la droga va, ¿no? El hombre que la lleva, que la vende en las calles y quien la lava. Y al final de la historia de quien la lava, te cuentan cómo termina cada uno de ellos. El campesino, esclavizado, maltratado, muerto de hambre, detenido. El que la lleva, o el que la vende, perdón, el que la mueve, asesinado. El que la lava, amigo de políticos. Si quieres detener el narcotráfico, tendrías que detener el sistema que lo ha provocado. Por eso el narcotráfico nunca será detenido. Y detener la violencia obliga a a atender las causas, porque si tú no atiendes las causas, es imposible detener la violencia como tal. Es imposible detenerla. En esta entrevista que replica en El País el periodista Pablo Ferri, uno de los mejores periodistas de investigación, dice lo siguiente: corría el año 2021 cuando el reportero, documentalista y cronista mexicano Diego Osorno se encontró de repente en medio de una situación un tanto peculiar. Por un lado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le había invitado a participar en una travesía por el Atlántico, en un viejo barco, una forma de difundir su mensaje contra el capitalismo criminal. Por el otro, Ismael El Mayo Zambada, viejo capo del cártel de Sinaloa, le contactaba para tener una charla en persona, cosa que solo había ocurrido una vez, ustedes lo recuerdan, con el periodista Julio Scherer, en décadas de carrera delincuencial. Si ambas propuestas resultaban extraordinarias por sí solas, combinadas formaban un horizonte que trascendía lo onírico. El encuentro con Zambada se produciría ese mismo año en las montañas del norte de México, 3 horas en total, a caballo entre la tarde y la noche, en una casa parecida o quizá la misma que la que describía Scherer 14 años atrás. Los dos hablan de las mecedoras de Zambada, del tono ascético del capo criminal, que con Osorno coloca carne asada, verduras, frijoles, tortillas encima de la mesa, sin hablar demasiado. El líder histórico del clan de Sinaloa supuestamente dice muchas cosas. Nosotros nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos. Eso hacemos. Fue lo que le dijo el Mayo Zambada. Dice en un momento: no se crea que nuestra vida es buena. Batallamos como todos. Hay que trabajar mucho para mantener los negocios y mantener a la familia. Esa plática y los preparativos para embarcarse en la montaña y el barco zapatista son dos de los tres pilares que sostienen la primera parte del nuevo libro de Osorno, En la montaña, que Anagrama, por cierto, va a publicar en estas semanas, y en donde, bueno, el país ha tenido acceso para dar a conocer parte precisamente de esta discusión. Y hay una parte que quiero compartir con ustedes, en donde el Mayo Zambada hace referencia, ¿no? Hace referencia respecto a cómo se ve en el tema del terrorismo. Y dice lo siguiente: de Villa dijeron igual que era terrorista. Ahora Estados Unidos nos va a decir terroristas a nosotros. Y con esa justificación luego nos van a querer poner una bomba. Ojo con lo que dice. Vuelan a la mente las declaraciones de Donald Trump en su primer mandato como presidente de Estados Unidos sobre sus intenciones de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Y Osorno interviene en la plática y le dice: ¿ustedes qué son?
Y el otro contesta, nosotros nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos. Estamos en contra de los que traicionan y de los que matan niños, por ejemplo. El Zambada de Osorno, dice Pablo, recuerda al de Scherer, lo que refuerza las pinceladas de ambos. Y dice por acá Zambada, la paz no se dice, la paz se hace. La paz surge de la lealtad. Es lo que señala Zambada en esta charla, en donde incluso, déjeme decirle algo, él dice que jamás le dio dinero a Genaro García Luna. De su hermano no sabe, dice. Ya ve que Jesús Zambada dijo que él le dio dinero a Genaro García Luna. Y cuando le pregunta a Diego sobre Andrés Manuel López Obrador, el capo dice, todo mi respeto al señor. Admiro la persistencia que ha tenido tantos años para buscar lo que él quería y lograrlo. Es alguien que además conoce bien la historia de México y se ve que quiere de verdad al país. Estas son parte de las respuestas que da, ¿no? El Mayo Zambada. Pero es muy importante entender algo. Son respuestas desde mi punto de vista, y no porque yo minimice la inteligencia de alguien, ni mucho menos, pero son respuestas que tienen una connotación, si ustedes se dan cuenta, desde la época y todo ello. Por ejemplo, esto de los terroristas, es decir, están buscando un pretexto, dicho por alguien que supuestamente habría cometido actos de esa naturaleza. Y algunos pensarán, no, bueno, se está defendiendo. No, está dejando en claro el intervencionismo gringo. ¿Por qué? Porque si alguien sabe que el mercado de la droga se usa para intervenir países y desestabilizar países, es el ejecutor. Y el Mayo Zambada era un ejecutor de esas órdenes. Por eso lo sabe. Por eso sabe perfectamente que ellos trabajan para Estados Unidos. Por eso habla de un negocio que necesita Estados Unidos. Porque sabe que ese negocio es de Estados Unidos. Eso es lo que no te dice el Mayo Zambada en una respuesta como esta. Pero te lo está dejando en claro. Nosotros trabajamos para Estados Unidos, para un negocio que necesita Estados Unidos. Ajá. Nosotros no somos terroristas, aunque nos lo quieran poner, porque lo que están buscando es intervenir, ujú, en el país. Y el punto más claro cuando habla de lealtades, lealtades que él sabe muy bien que no hay en este negocio. Me parece que ese fragmento que falta, hay que leer el libro, claro, eh, son muy claras de la personalidad de un hombre que no era el jefe de nada y el ejecutor de todo, y que como tal cayó cuando tenía que caer. Pero su caída, como lo vislumbra en estas respuestas, tiene una connotación política, una connotación que sirve para presionar políticamente a un gobierno que más allá de si te cae bien o te cae mal, para el poder en Estados Unidos, el verdadero poder de Estados Unidos, ha resultado muy complicado, ha resultado un obstáculo. ¿Por qué? Porque tampoco puede tumbar por tumbar caña a Estados Unidos. Es tu principal socio comercial. Entonces, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo presionas? Si tus partidos políticos que tenías en México comprados están en el suelo, si tus medios están desacreditados, si tus intelectuales salen por patas, con lo que te queda. El poder judicial lo pierden, la violencia. Y me parece que lo que escuchamos hoy de Zambada, y último, para acabar, lo que da a conocer Antonio Nieto, el siete letras, es espectacular. Ajá. Esta persona que fue asesinada en Querétaro subió unas fotografías a su cuenta de Instagram, si no mal recuerdo, dijo Toño, en donde ponía, estando en este lugar en donde fue asesinado, la última parada. Se estaba despidiendo, porque sabía que era desechable y que tenían que matarlo para generar lo que han generado hasta ahora. Porque eso es de lo que se trata, lamentablemente, las empresas criminales, en donde la vida de quien sea es totalmente desechable. Pulgar arriba, si les gustó el video, compártanlo, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, suscríbanse si son tan amables, si pueden apoyarnos en nuestras cuentas de Bambajío o suscribirnos a Patreon, están en la descripción, ahora sí, están en la descripción de este video. Yo como siempre les agradezco muchísimo el favor de su atención, apóyenos, nos hace mucha falta, 20 pesos, 50 pesos, hay gente que nos ha hecho el grandísimo honor de darnos 20 pesos, se los agradezco como no tiene usted una idea, porque sé que para ustedes es importante y para mí es maravilloso que lo hagan. Hay gente que nos ha apoyado con un poco más, hay gente que nos ha apoyado muy seguido. De verdad, muchas gracias. No tengo cómo pagárselos más que simplemente siendo más honesto con ustedes y transparente con ustedes. Gracias y
A las 8:30, a las 21:30, Berenice Rodríguez con el PAN.